Tú le dijiste a Moisés, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Es tu presencia que necesitamos. Es tu presencia que necesitamos. Que lo acompañe en este caminar, en esta misión, en esta comisión. Es tu presencia, Señor. Oh, te lo pedimos esta hora. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. Amén, Jesús. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Hoy le digo a usted, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Leemos la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y le dijo estas palabras en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. Oh, cuando viene el Espíritu Santo, hay que profetizar. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, hay que hablar en lengua. Levanta la mano al cielo y dile al Señor: yo también creo esa promesa, porque me fue dada. Era para todo aquel que creyese. Yo también creo que Jesús es el Señor, que Él es el Cristo, que vino aquí a la tierra y murió y resucitó para perdonar mis pecados. Yo también lo acepto, lo recibo en mi corazón, lo confieso con mi boca y me bautizo en las aguas invocando su nombre. Yo también creo que el Espíritu Santo viene sobre mí y me hace profetizar, predicar, hablar, testificar que Jesús murió y que resucitó, que Él es el Salvador, que Él es el Señor. Yo también lo creo. Y Él me dijo a mí que si yo lo creo, veré su gloria. Porque para el que cree, todo es posible. Yo también creo en hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo. Amén. 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 Dale un aplauso a Él en esta hora. Dale un aplauso a Él. Aleluya. Cuando el Espíritu
Espíritu Santo viene con poder. Gloria a Dios. Viene con poder. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Es la hora de profetizar. De tener el acompañamiento que el Señor dijo de San Marcos. Cuando Jesús dijo en el capítulo 16, versículo 15, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hay poder en el nombre de Jesucristo. Echarán fuera demonios, se harán enfermos, hablarán otras lenguas, tomarán en las manos, dice, serpientes, beberán cosas mortíferas y no le hará daño. Y ellos salieron a predicar y el Señor le acompañaba con las señales que le tenían que seguir. La iglesia tiene que volver al origen. Al origen pentecostal, al origen del bautismo del Espíritu Santo, de fuego del Espíritu Santo, de las señales del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Hay que empezar a clamar. Hay que empezar a pedirle a Dios: Señor, yo también he creído esta palabra. Hay que empezar como los hombres que vivieron esa experiencia con Dios, cuando Dios les llamó, cuando Dios se acercó a ellos, cuando Dios les dio una palabra en promesa. Señor, si tú me llamaste, si en verdad tú me entregaste a los madianitas, como le decía Gedeón, yo voy a colocar el vellón, Señor. Quiero que el vellón, Señor, quede seco y que todo lo demás alrededor esté empapado, Señor, por el sereno de la noche, por el rocío de la noche. Y Dios le dio la señal, pero no se conformó. Hombre prudente, se aseguró y dijo: ahora yo quiero que el vellón esté empapado y todo lo demás alrededor esté seco, Señor, por el rocío de la noche. Y Dios se dio. Eliseo estaba siguiendo a Elías, y cuando iban a un lado, Elías le decía a Eliseo: vive Jehová, que me ha enviado, en cuya presencia estoy. Jehová me ha enviado a Betel. Jehová me ha enviado a Gilgal. Jehová me ha enviado al Jordán. Quédate. Y cada vez que le decía a Eliseo que Dios lo había enviado a un lugar, Eliseo decía: vive Jehová y ve tu alma, que no te dejaré. Te seguiré. Porque Eliseo había visto donde estaba el Espíritu de Jehová. Cuando un hombre ve a dónde está el Espíritu de Jehová, cuando un creyente, hombre, mujer, ve dónde está el Espíritu de Jehová morando, ese hombre, esa mujer, ese creyente dirá como Eliseo: vive Jehová y vive el alma de ese hombre, que no lo dejaré, sino que lo acompañaré e iré con él. Y si Dios lo envía a Betel, iré con él a Betel. Y si lo envía a Gilgal, iré a Gilgal con él. Amén. Y si lo envía a Jordán, iré a Jordán con él. Pero no lo dejaré, aunque tenga que llevarle la carga y tenga que servirle y tenga que llevarle las aguas para lavarle los pies, enjugarle los pies, y tenga que preparar el alimento. He aquí que no lo dejaré, porque había visto Eliseo que estaba Dios en Elías. Amén. Amén.
Y él lo seguía. No se rindió. Porque la presencia de Dios estaba en Elías. Y Eliseo lo había visto. Y no se rindió, aunque tenía que caminar con él a donde Elías quería ir por el Espíritu de Dios enviándolo. Él no se rindió. No se desanimó. No se entristeció de que Elías caminara tanto, de que fuera movido tanto a muchos lugares. Y él entonces tendría que seguir a su hombre como profeta, como su maestro. Él no se entristeció, no se incomodó por seguirle y servir, sino que decía: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Y a donde Dios te enviare, yo te acompañaré. Yo iré contigo. Yo te serviré. Yo llevaré la carga. Yo te lavaré los pies. Yo prepararé los alimentos. Heme aquí. Y todavía Elías le decía: quédate, Jehová me envió a tal sitio. Pero vemos, cuando hay anhelo, cuando hay deseo, cuando Dios está en el asunto del llamado de alguien, cuando Dios tiene llamado para alguien, cuando Dios ha despertado algo en la persona, cuando algo ha empezado a moverse misteriosamente, espiritualmente, dentro de la persona, para Él no es una carga servir. Para Él no es incomodidad, no es tristeza. Lleva la carga de su maestro, de su pastor. Para Él no es incomodidad, no es peso, no es carga, no es tristeza, no es desánimo. Lleva la carga donde Él ve que está Dios, donde Él ve que Dios ha bajado, porque en Él empezó a despertar un deseo de un celo por la santidad de Jehová. En Él hay un anhelo de obtener lo que está en su maestro, en su profeta, en su pastor, como era Elías hacia Eliseo. Algo despertó un vivo y ardiente celo de servir y de andar los pasos de ese profeta, de ese maestro, de ese pastor, bendecirlo, sirviéndole, porque él sabe que Dios está ahí. Y algo que ha despertado Dios en el servidor, entre eso que ha despertado hay un anhelo, un deseo de obtener a Dios que está allí dentro de esa persona. Amén. Y él procurará por el sentir y el querer de Dios de imitar a su maestro, de imitar a su profeta, de imitar a su pastor. Y él se esforzará en caminar al paso de su maestro, al paso de su profeta, al paso de su pastor. Él se esforzará como se esforzó Eliseo al seguir a Elías. Y el profeta Abraham dice que los pasos de Elías eran fuertes, que Elías era un hombre ordinario y sus pasos eran fuertes y firmes y rápidos. Y Eliseo tenía que adaptarse al paso de Elías, su maestro, su profeta, su pastor. Tenía que sacar fuerza en debilidad y hacerse fuerte en el caminar con él, para estar al paso de su profeta llamado Elías para Eliseo.
Dios había puesto en Eliseo se dio a conocer. Y Elías le decía a Eliseo: Jehová me envió a Betel. Está distanciado, quédate. No te voy a poner carga. No voy a dejar a la voluntad de Dios para contigo. Lo probaba. No voy a dejar la voluntad de Dios a ver si tienes entendimiento, a ver si hay entendimiento, a ver si Dios ha despertado en ti. Si en verdad quieres o desea o anhela, quédate. Jehová me envió a Betel. Y cada vez que le decía, vemos la confirmación de que Dios había llamado a Eliseo, de que había algo ya haciendo un trabajo en Eliseo. Le decía: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré, y a donde Dios te enviare yo te acompañaré. Y de esa manera conseguimos que en el último caminar, acompañando a su profeta, a su pastor, a su maestro, cuando iban a cruzar el Jordán, Dios se estaba acercando más y más. Y dice la Biblia que hubo una señal, que cuando llegaron, Elías tomó su manto y golpeó las aguas, y las aguas obedecieron, y se abrió camino por en medio de las aguas del río Jordán, y se detuvieron las aguas que venían bajando, y ellos pasaron por ese camino por en medio del río. Y cuando pasaron al otro lado, Elías le dice a Eliseo: pide lo que quiera antes que yo sea quitado. Entonces viene Eliseo, sabiendo que Dios estaba allí y sabiendo ya la historia del mover, del caminar de Dios con Elías, dijo: pido doble porción de tu espíritu. Doble porción de tu espíritu. Vio que el Espíritu de Dios estaba en Elías. Amén. Él no dijo: pido doble porción del Espíritu de Dios que venga de arriba. No, estaba en Elías. Doble porción de tu espíritu. Amén. Y dijo: cosa difícil has pedido. Si me viere cuando fuere arrebatado, lo recibirá. Y si no, porque si te rinde antes de que suceda esto, si te rinde, si te desanimas, si te desmotivas, si te dejas descorazonar, intimidar, acobardar, si dejas que el enemigo te estorbe para que me sigas sirviendo, me sigas acompañando, no podrás recibir esto. Mas si perseverare, entonces lo recibirá. Y de esa manera hace Dios con nosotros. Amén. Dios quiere que seamos perseverantes, constantes. Dios quiere que seamos imitadores de aquello que Él pone como maestro, como profeta, como pastor, como mensajero de Él. Dios quiere que imitemos a esos hombres, que imitemos esa fe, que imitemos ese caminar, esa santidad, esa obediencia, esa consagración, ese actuar de fe. Dios quiere que sigamos las pisadas de los hombres donde Él da testimonio, que ha bajado, que ha venido, que habla. Y si uno es perseverante, constante, siguiendo, sirviendo, siempre con buen espíritu, no dejando que nada lo perturbe, que nada lo estorbe, que nada lo intimide, que nada lo entristezca, entonces podremos nosotros alcanzar la doble porción del Espíritu de Dios en esa persona. Amén. Llegaremos a alcanzar ese espíritu de movimiento,
de obediencia, de santidad, de entrega, de consagración de Dios en ese hombre, como profeta, como pastor, como maestro, como apóstol, como evangelista, como lo que él sea para la persona que le está sirviendo, que le está siguiendo. Por eso Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Los hermanos de Galacia dice que recibieron a Pablo como un ángel de Dios. Amén. Pablo testifica de eso en el capítulo 4, verso 14, cuando dice: me habéis recibido, me habéis visto como un ángel de Dios, como un mensajero enviado de Dios. Hay que ser perseverante, hermanos. Amén. Eliseo perseveró y logró recibir esa doble porción. Amén. Y lo bueno es que la señal fue dada tan rápido que cuando el manto, el Espíritu se lo deja a Eliseo, y Eliseo llora: Padre mío, carro de fuego, gente a caballo. Y lloró, lágrima en el Espíritu. Cuando se regresa y llega a la orilla del río Jordán, él dice esta palabra: ¿dónde está el Dios de Elías? Amén. Hermano, golpea: ¿dónde está el Dios de Elías? Golpea las aguas y las aguas obedecen a Dios. Eliseo, porque Eliseo había quedado en su mano el manto ungido. Amén. Del ministerio del Espíritu de Dios en Elías. Y tal como su maestro hizo, él también lo hizo. Como su maestro Elías abrió las aguas del río Jordán, el alumno, el discípulo, alcanzó perfección a nivel de su maestro, de su profeta. Porque el maestro, profeta Elías, abrió las aguas con el manto, golpeando las aguas. El discípulo, si fuere, dice, perfeccionado, llegará al estatus de su maestro. Y conseguimos que tal como hizo su maestro profeta, el discípulo, el alumno, alcanzó la misma estatus de fe y llegó a las aguas y golpeó las aguas en el nombre de Jehová, en el Dios que Dios había elegido, un hombre llamado Elías, y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Quiero verlo. Y cuando golpeó, porque vio a su maestro que golpeó, él también golpeó, y golpeó con el mismo manto, con la misma unción, de fe. ¡Oh, las aguas obedecieron a su nombre! Hermanos, hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios: Señor, tú prometiste, tú fuiste que hablaste, y nosotros hemos creído esta palabra. Amén. Porque para vosotros la promesa. Amén. Y para todo aquel que el Señor vuestro Dios llamase, a los que están cerca y a los que están lejos. No solamente de los judíos, sino también de los gentiles. De los gentiles. Romanos 9:24 lo habla. Llamó de los judíos, pero también de los gentiles. Y conseguimos que está la promesa de que todos podemos recibir al Espíritu Santo. Y Jesús dijo en San Juan 14:15, Él dijo: si me amáis, mi mandamiento guardaréis, y yo vendré a vosotros y moraré con vosotros. Los discípulos empezaron a indagar: Señor, ¿cómo es esto? Explícalo un poco. Si me amas, mi mandamiento guardaré, y yo vendré y haré morada en vosotros.
Pero ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Y él dijo, el que me ama mis mandamientos guardará. Y el Padre vendrá y yo vendré y haremos morada en él. ¿Y cómo es, señores, esto? Y Jesús empezó a explicarle que el Espíritu de verdad que estaba con ellos, que moraba con ellos, que vivía con ellos, que hacía vida con ellos, ahora estaría dentro de ellos. Y que ese Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, no le conoce, mas vosotros le veis y le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él os vendrá. Por eso la Biblia dice que el Señor le dijo, yo no dejaré huérfano, vendré y seré en vosotros. Y dice la Biblia que después de la muerte y resurrección del Señor, el Señor se le apareció durante 40 días a los discípulos. Y dice la Biblia que le dijo, esperen en Jerusalén, en el aposento alto. De aquí a no muchos días ustedes seréis investidos del poder de lo alto. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. El que yo dije que os dejaré, en donde yo dije que yo vendré, donde yo le dije que el Padre vendrá y haremos morada con vosotros y estaré dentro de vosotros. Y entonces ellos esperaron en el aposento alto. Y dice que el día 50, el día de Pentecostés, la culminación de la fiesta del Pentecostés, ese gran día, estaban ellos sentados a la mesa, reunidos. Estaban comiendo, celebrando y cantando. De repente, sopló un viento recio, fuerte, el cual entró en donde estaban ellos reunidos y empezó a moverse ese viento entre ellos y a arroparlo, a cobijarlo, a apoderarse de ellos. Y de repente empezó a haber un sentir, un querer de alabar, de adorar, de gritar, de saltar, y empezaron a profetizar. Y la lengua se le trabó, se le enredaba. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Y tartamudear, enredado en las lenguas. Y profetizaban. Y ahí dice la Biblia que recibieron todos los que estaban allí. Eran como 120 personas, fueron llenos del Espíritu Santo. Porque Dios había prometido que después que Él se fuera, Él vendría como el Espíritu Santo. No dejaré huérfano. Me voy, pero es Dios que me vaya, porque si no me fuera, no vendrá el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os enviaré. Y cuando enviare, yo mismo vendré en él. El Padre vendrá. Y por eso el día que vino el Espíritu Santo, vino la triunidad de un ser. Las tres manifestaciones de un mismo Dios. El Espíritu Santo es el Padre. El Espíritu Santo es el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. El único Dios verdadero. Y por eso no bajaron tres, bajó uno solo. Uno solo. Uno solo. A su nombre. Amén. Eso es para arraigar, como dice, arraigar nuestra fe, arraigar nuestro fundamento
donde nos estamos edificando como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Que no son tres, es uno. Porque si Jesucristo dijo que Él iba a venir y el Padre iba a venir, iban a hacer morada, y ese día vino fue el Espíritu Santo. Y después Pablo dice: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo dice que ahora el que vivía dentro de él era el Señor, que es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3:17, Gálatas 2:20. El Señor es el Espíritu. Y a donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No son tres, es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios, un Señor, un Salvador. Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. A su nombre. Por eso, el que tiene el Espíritu Santo tiene a Dios. Y Dios es Padre, es Hijo y es el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. Mi hermano, es necesario recibir al Espíritu Santo. Y Pablo consigue a Apolo y a unos hombres que estaban con él. Y Pablo le preguntó a los discípulos: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? Cuando creísteis. Ellos dijeron: no hemos oído de esto. ¿En qué bautismo fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Juan bautizó en agua para arrepentimiento, mas Juan señaló al que venía detrás de él, el cual bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El que bautiza con Espíritu Santo viene y lo señaló ante multitud. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí, Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Por tanto, necesitan ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Y dice que cuando Pablo le predicó esto, estos hombres todos se bautizaron, se rindieron, se rebautizaron, se volvieron a bautizar, pero ahora invocaron el nombre que era sobre todo nombre. Amén. Ahora invocaron el nombre que es sobre todo nombre, donde estaba la promesa: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Para el perdón de los pecados recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Queda bajo la promesa, cuando alguien es bautizado en las aguas en el nombre de Jesucristo, queda bajo la promesa de recibir el don, regalo, dádiva del Espíritu, que es vida eterna. Vida eterna en Cristo, dentro, te unes a Él y Él a ti. Porque el que se une al Señor en un espíritu es con Él. Vida eterna y estaré en vosotros, estaré dentro de vosotros. Entonces esa promesa es para todo aquel que el Señor vuestro Dios llamase. Y dijo el Espíritu a través de Pedro: y para vosotros la promesa, para los judíos, y para todo aquel que el Señor vuestro Dios llamase, los que están aquí cerca, en Jerusalén, Judea, Samaria, pero los que están lejos, hasta lo último de la tierra. Y todo aquel que creyese en su corazón, confesara con su boca que Jesús es el Señor, creyese que ese Jesús es el Señor, ese Señor es Dios, ese Dios es el Padre, él creyese que Dios vino en ese cuerpo a morar y reconciliar el mundo consigo mismo, cuando él lo creyere y lo confesare públicamente y no se avergonzare de él, y fuera a las aguas y se bautizare invocando el nombre de ese Señor llamado Jesús el Cristo, entonces el pecado de él será perdonado y quedará bajo la promesa de que va a recibir la vida eterna, regalo
Eso está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna en dentro. Tú tienes que entrar. Amén. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor un espíritu es con Él. Te unes a Él. Tienes que entrar en Él y Él en ti. San Juan 17:21 al 23. Que sean perfectos en unidad. Tú en mí, yo en ellos. Dios quiere que te unas a Él. Y comienza con el bautismo en las aguas en el nombre del Señor Jesucristo. Que tú creas con todo tu corazón que Jesús es el Señor. Y el Señor es Dios. Y Dios es el Padre, el Todopoderoso, el Creador. Que Dios vino en un cuerpo para reconciliar el mundo consigo mismo. Tú debes creerlo. Que Dios se hizo pequeño de lo grande. De ser inaccesible se hizo accesible. De ser espíritu vino y se hizo carne. De ser eterno tomó el tiempo. Como dice 2 Corintios 5:18, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. El Padre vino a celebrar. Hay una enseñanza de los testigos de Jehová, y muchos cristianos evangélicos también la tienen, que nosotros no debemos celebrar ni cumpleaños ni aniversario, que ese es del mundo, porque Herodes celebró, ¿verdad?, cumpleaños con Herodías, y lo que hizo fue quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Bueno, eso son posesiones del diablo. Su culto, su celebridad, su celebración, su alegría fue para el diablo. A nosotros nos reunimos para darle celebridad de solemnidades, de gracia, agradecimiento con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestro corazón. Lo hacemos para el Señor. Nosotros celebramos las fiestas, celebramos las actividades de Dios a su nombre. La Biblia dice que el Señor, cuando Jesús nació, en Lucas 2:11 dice: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y bajaron los ángeles. ¿Si bajaron o no? Y dice que bajaron los ángeles, las huestes espirituales. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Alababan a Dios. Y dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tenga paz, hombre. Tenga paz. Celebre la victoria. Celebremos la victoria. Celebremos la fiesta del Señor. A su nombre. Amén. Hermanos, cuando Jesús fue bautizado en las aguas, Mateo 13, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 13, o 3:13, mejor dicho, 3:13 al 17. Y dice la Biblia que los cielos se abrieron y Dios bajó a venir a morar, y dijo: este es mi Hijo amado, donde tengo complacencia, o me complace morar, vivir. Y a Juan se le había dicho: Juan, que voz que clama en el desierto, de Isaías 40 o Malaquías capítulo 3, que lo identifica el ministerio de Juan el Bautista. Dice que a Juan se le había dicho, Juan dijo: el que me mandó bautizar, me dijo: en quien tú veas descender el Espíritu y morar allí, Él es el Señor, Él es mi Cristo. He aquí que yo soy el mensajero que vengo delante del Señor a preparar el camino al Señor. Al Señor. Al Señor vuestro Dios. Al Dios de Israel. Al de Deuteronomio 16:4, cuando dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Yo vengo a preparar el camino a Él, Señor. Y el Señor a quien vosotros buscáis, el pacto, dice: el ángel del pacto a quien buscáis, vendrá súbitamente a su templo. Amén. Por eso
vemos otra celebridad. El Señor descendió y dijo: tengo complacencia, este es mi Hijo amado. Después nuevamente, cuando el Señor adopta a su Hijo en la transfiguración de aquella celebridad donde el Señor resplandeció, se puso un vestido resplandeciente de lino. Capítulo 17 del libro de Mateo, dice la Biblia que el Señor resplandeció. Amén. Y tuvo testigo, tuvo invitado. Invitó a Elías y a Moisés. Y dijo: vengan para la adopción del Hijo. Y vino Juan, Jacobo y Pedro. Y hubo celebridad. Hubo celebridad, y tanto se alegró Pedro que dijo: Señor, es bueno que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas. Una para Elías, una para Moisés y una para ti. Y celebremos las enramadas de los tabernáculos. Hagamos 3 tabernáculos y comamos y bebamos. Cuando se hacían los tabernáculos, ¿para qué se hacían? Para comer y beber. ¿Ah? Entonces hay gente que se olvida que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Él no quiere ver a la gente desanimada. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mujer, ni yo te condeno, ven paz. El Salmo 65 nos habla de que es de la generosidad de Dios. Y el verso 8 dice que Dios alegra la salida de la mañana y la salida de la tarde. ¿Qué te parece? Y que manda la lluvia y llena los campos de manadas, de animales, de engorde, para que coman y beban los llanos de granos. Y trae abundancia. Y dice que los campos se alegran y cantan. Las bestias se alegran y cantan. Dios es un Dios de alegría. Dios es un Dios de gozo. Dios es un Dios de celebridades. Dios es un Dios de fiesta. ¡A su nombre! ¡Amén! ¿Ah? Aleluya. Si hay gente, sí. Hay gente, no puede celebrarse el cumpleaños. No puede, no, ¿por qué? La mujer cuando está de parto, cuando va a dar a luz, dice que tiene dolores, ¿verdad? Pero después que dio a luz, ya no llora más, ya no se entristece más. Lo que hace es alegrarse porque ha traído un hombre, ha nacido un hijo. Hijo no es dado, niño que ha nacido, ¿verdad? Y el principado, la potestad, la autoridad será sobre él. Y llamará su nombre Dios admirable, consejero fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alégrense con él, alégrense, gócese. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. Esa es la Biblia. Que la mujer, mientras traen dolores de parto, no tiene alegría. Pero cuando da luz, se le va todo y lo que hace es alegrarse. Amén. Se tiene que celebrar por haber nacido un niño. ¿Ah? Entonces son malas influencias que llegan. Hay iglesias evangélicas que también no celebran eso, como los testigos de Jeroboam. La Biblia dice: sean vuestras reuniones de salmos, de himnos. ¿Qué salmo? Bueno, canto, con música, con arpa. ¿Ah? Hermanos, sean vuestras reuniones de salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor. Entonces Dios celebró. En la Biblia aparece el nacimiento, el bautismo, la adopción. Dios hizo fiesta, Mateo 22. Y el Padre hizo fiesta de boda. ¿Es así? Y mandó a llamar a los invitados. Es fiesta, hermano. Cuando Jesús dice en la Biblia que vinieron los fariseos, los discípulos de los fariseos, y le dijeron: ¿por qué los discípulos de los fariseos ayunan?
ayuna. Y los tuyos no ayunan. El ayuno es para entristecerse. Y el Señor dijo: ¿pueden acaso los que están de boda estar en ayuno mientras el esposo está con ellos? Y eso fue un periodo corto. Cuando fue separado el Señor de los discípulos, dijo: vosotros me dejaréis, todos me dejaréis, mas el Padre estará conmigo. Fue un periodo corto, porque luego que el Señor murió y resucitó, el Señor estuvo con ellos otra vez. En ese periodo ellos lloraron, lágrimas, estaban entristecidos, descorazonados, desesperanzados. Pero cuando vieron al Señor que resucitó, empezó a volver la alegría. Y el Señor dijo: vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo aborrecerá, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mira esto. Y ellos tuvieron tristeza y llanto. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, nuevamente el gozo regresó. Y bajó el Espíritu Santo y le trajo la confirmación de ser salvo. Y hay un gozo de salvación que te da el Espíritu. Y ese gozo es que te confirma su presencia. Y te dice: no te he dejado, no te he desamparado, estoy contigo. Mi presencia te da descanso. Mi presencia hay plenitud de gozo, hay alegría. A su nombre, a su nombre, iglesia. Amén. ¿Qué dice el Salmo 16, versículo 10 y 11? Tú me mostrarás la senda de la vida. ¿Verdad que sí? Me mostrará la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de qué? De gozo. Y vino el Espíritu Santo morar en ellos. Y el Espíritu Santo vino y posó en aquellos hombres. Y la tristeza que había por la separación física de Jesucristo, por la separación física de Jesucristo y en ello, el Señor le dijo: ahora yo vengo. Yo le dije: no dejaré huérfano. Yo le dije que no lo dejaría, que no lo desampararía, que estaría con ustedes todos los días. Cuando vino el Señor como el Espíritu Santo y entró dentro de ellos, ahora no estaba sobre ellos, ahora no estaba con ellos como Emmanuel, ahora estaba dentro de ellos. Amén. Y cuando entró el Señor, entró la salvación. Amén. Entró la victoria. Amén. Entró júbilo. Entró conquista. Entró la victoria por todo lo que se le pedía. Entró poder, entró unción, entró fuego. Entró Dios. A su nombre. Entró el vencedor. Amén. Por tanto, se le fue la tristeza. Amén. Se le fue el desánimo. Porque Pedro había estado desanimado. Pedro estaba desanimado, y Juan y Jacobo y los demás, turbados, desesperanzados, desalentados, descongregacionados, desministeriados. Porque ¿a dónde lo consiguió el Señor en San Juan capítulo 21? A la orilla del mar. Ya habían perdido la esperanza de seguir en el ministerio. Hay circunstancias por las que los hombres, las mujeres de Dios, el pueblo de Dios, pasa, que lo entristece, que lo desanima, que lo descorazona, que lo desministeria. ¿Y por qué? Porque lo lleva a hacer otra cosa. Lo aparta del llamado,
que Dios le hizo. Y Dios había pasado a la orilla del mar de Galilea y llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo. ¿Verdad que sí? Amén. A Andrés. Pero ahora, en la circunstancia del fuego de prueba que tenía que cumplirse, porque pasaría cielo y tierra, pero la palabra no dice del Señor no pasaría. Cuando Jesús muere y es separado físicamente de ellos, la tristeza se apoderó. Hubo desánimo, desaliento. Entonces el Señor tuvo que ir a buscar a Pedro allá a la orilla del mar, a Andrés, a Juan, a Jacobo y a los otros. Para decirle, anímense. Y me ama más que a los peces. Me ama de verdad. Ven pues, retoma tu lugar, tu posición, tu llamado, tu ministerio, para la que te llamé, para que ejerza, para que lleve fruto, para que sea bendición y para que reciba bendición. Ven, retorna, vuelve. Entonces pasa con los hombres de Dios, pasa con el pueblo de Dios, cosa que entristece, desanima y te saca del llamado, de la posición a la que Dios te ha llamado, para que tú seas bendición y para que ahí tú recibas bendición. Amén. Y le devolvió el gozo y le dijo, vayan, quédense en el aposento alto. Quédense en el aposento alto y esperen hasta que sean investidos, reciban poder de lo alto, para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Vayan a ser discípulos, doctrinen a los gentiles, enseñándoles todas las cosas que yo le he mandado, que le he revelado a ustedes. Porque a los demás le hablaba con parábola, pero a ellos le daba a conocer el misterio del reino de los cielos. El gozo volvió cuando vino el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Cuando creíste. Usted dirá, sí lo recibí. Pero ¿se puede perder el gozo? Sí. Porque los discípulos, llamados ser apóstoles, eran salvos por predestinación. Fueron preordenados, predestinados para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios en la tierra. Para ser los hijos de Dios, que iban a ser puestos por señales en Israel. Pero ellos perdieron gozo. David era salvo por predestinación, elegido, escogido por Dios. Pero David perdió el gozo de salvación. En el Salmo 51, cuando David, orando, confesando, reconoce que el gozo de salvación se le había ido. Y él decía, devuélveme el gozo de salvación, no la salvación, pero devuélveme el gozo de la salvación. La salvación te da un gozo, porque el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El creyente que no se goce en las cosas del Señor, el creyente tiene que gozarse, hermano, en la palabra. Porque bienaventurado el varón que se deleita. Hay deleite, satisfacción, hay complacencia, hay gozo en la palabra, en la ley del Señor, en ver que se cumpla la Sagrada Escritura. El Señor tenía complacencia en que se cumpliera lo que estaba escrito. Y la comida de Él era ¿qué? Hacer la voluntad de su Padre. Esa era la comida de Él. Hacer la voluntad de su Padre y acabar su obra.
era complacer a su padre, era hacer lo que le agradaba a su padre. Y aunque fueran duras las palabras, y aunque fueran duras las enseñanzas, para él era complaciente, satisfactorio en su alma obedecer, cumplir lo que estaba escrito. Amén. Amén. Sé imitadores de él. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Eso aparece en San Juan 4:34, cuando los discípulos trajeron comida y dijeron: Rabí, come. Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Imagínense echar su alimento a un lado, pero cumplir la misión encomendada. Eso se llama entrega, pasión. Le dio prioridad al llamado, al ministerio, para lo que había nacido, para lo que había venido, para lo que había aparecido en la escena, cumplir en el escenario el deber ser del oficio. Eso se llama entrega, pasión, hermanos. Amén. Por eso Pablo imita y sigue las pisadas, y por eso Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. El ejemplo de su maestro. Y si el discípulo fuere perfeccionado, será como su maestro. Amén. Si ese discípulo, si ese alumno fuere perfeccionado, es porque entonces siguió las pisadas, y como su maestro hizo, él también hará. Como su maestro anduvo, él también andará. Su maestro se entregó a la voluntad escritural, tuvo complacencia en que se cumpliera lo que estaba escrito, le dio prioridad, fue a la palabra, deleite en la palabra, hizo lo que le agradaba al Padre conforme a lo que estaba escrito, no a cambiar, no a quebrantar, sino a magnificar, exaltar lo que estaba escrito de él, para lo que había nacido, que tenía que cumplir, y lo hizo por amor. A mí nadie me quita la vida, yo tengo poder, yo la pongo. Se entregó por amor. Haya pues en Cristo, dice, en vosotros la voluntad que estuvo en Cristo, que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se entregó. Amén. Por amor. Amén. Y él dijo: tengo poder para entregarla, poner mi vida. Y no hay mayor amor que su amigo ponga la vida por su amigo. Amén. Tengo poder para ponerla y volver a tomar. Lo hizo por amor. Se entrega a uno es por amor. Amén. Amén. El Señor nos dio el ejemplo. Por amor lo hizo. Por amor se entregó. Y Él dijo que nosotros debemos igual las mismas pisadas de obediencia, de pasión, de entrega, de consagración, e imitar. Pablo imitó, hizo lo mismo, reconoció que ahí era que estaba Dios, que Dios había venido en Cristo, y el que se le apareció a Pablo le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Pablo reconoció que Jesús era el Espíritu, que era Dios, que era la columna de fuego, que le había aparecido al pueblo hebreo allá en el tiempo de Moisés. Por eso Pablo imitó la entrega, la dedicación que debe cumplir los que reciben el llamado, los que reciben de gracia salvación, los que están agradecidos, porque Pablo dice:
siendo yo blasfemo y perseguidor de la iglesia de Dios, fui recibido a misericordia. No era digno. Y Pablo se sintió agradecido por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, voluntad que no se lo merecía. Y él agradecido dijo: hago como él hizo, andaré como él anduvo, amaré como él me ha amado, haré como él hizo e imitaré su fe. Y Pablo fue ejemplo para los demás. Entonces hay que alegrarse. Hay que sacar fuerza en debilidad y hacerlo fuerte en batalla. Tenemos que alegrarnos. Amén. Dice que por placer se hace el banquete. Y el Señor hizo un gran banquete. Él es el buen pastor. Amén. Que adereza mesa delante, dice, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios adereza, regla, decora. Dice que el Padre, cuando mandó a llamar, había sacrificado los animales de engorde, el mejor ganado, las mejores aves. Había preparado la mesa. ¿Para qué? ¿Para estar triste? ¿Para estar desanimados los invitados? No. Vengan todos. A todos los hambrientos y sedientos, vengan aquí. Compren sin dinero vino y leche, vengan a comer y vengan a alegrarse, porque el vino es para alegrar. El vino trae alegría, el vino trae gozo. Hay que alegrarse, hay que alegrarse. ¡A su nombre! Isaías 55, verso 1, 2 y 3. El Señor nos está llamando a todos. En la celebridad de Mateo 22, llama. Salmo 23, el buen pastor dice que nos lleva a pastos delicados, pastos frescos, comida nueva y agua de reposo, para que ya no estemos más angustiados, para que ya no haya más desconfianza, inseguridad en nosotros. Hermano, hay que celebrar las victorias del Señor, hermanos. Al Señor hay que servirle con alegría. 28:47 del libro de Deuteronomio dice la Biblia que el Señor se molestó con el pueblo hebreo en el desierto porque no le sirvieron con alegría. A Dios no se le sirve con queja, con argumento. A Dios hay que servirle con alegría, con agradecimiento. Hay que entrar por esas puertas con acciones de gracia. Porque estamos en victoria. Amén. Amén. Viendo la obra de Dios. ¿Ah? Amén. Él conquistó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Él vino y deshació la zona del diablo. Primera de Juan 3:8. Hebreos 2:14-15. Deshació la zona del diablo. Se hizo carne. Vino en la forma de higo. Todo esto para darnos a conocer su gran amor. Conquistó la muerte, deshació la zona del diablo. Apocalipsis 5 nos habla, verso 8, 9 y 10. Todos se postran a reconocer y se dijo a él: sea la gloria, honra, señorío y majestad. Y empezó una celebridad, una celebración. Los ángeles cantaban, celebrando la victoria. Amén. Por eso es que el Señor arregla mesa, prepara. Amén. ¿Y es para qué? El que va a comer tiene que estar entristecido. No, hermano. Aún el día que vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, era día de alegría. Amén. Porque el Pentecostés era la celebridad de las cosechas. Amén. Y en el día 50 era la mayor celebridad. Amén. Comer y beber. Y mientras ellos comían y bebían y cantaban, adoraban al Señor ahí, el Espíritu Santo vino con poder. Amén. Isaac, cuando fue a profetizar sobre su hijo,
Y le dijo a Esaú, su primogénito: ve a casa y tráeme casa de la que tú siempre traes. Prepara un buen guiso. Y cuando yo coma, me satisfaga y me sienta bien, alegre. Como dice el dicho de gente: barriga llena, corazón contento. Después que haya comido y bebido, entonces vendrá el Espíritu de Jehová sobre mí. Si tú no te alegras, el Espíritu no puede venir sobre ti. Tienes que alegrarte. Tienes que alegrarte porque vendrá el Espíritu de Jehová sobre ti. Y te van a profetizar a su nombre. Y cuando Isaac comió y bebió, se sintió alegre. Vino el Espíritu de Jehová sobre él y le profetizó a Jacob. Porque usted sabe la historia. Hermanos, el Señor prepara mesa, arregla, sacrifica el mejor animal, el mejor ganado, la mejor ave, saca el mejor vestido para sus invitados y le pone el mejor vestido de celebridad, de fiestas de boda. Amén. Le pone hasta el anillo en la mano a sus hijos aprobados, adoptados, hijos suyos. Lo inviste de autoridad, le da el anillo del sello de la autoridad del reino. Amén. Y le dice: coman y beban, alégrense. Amén. Todos ustedes hambrientos y sedientos vengan. Compren gratuitamente. Amén. Y manda a beber vino. ¿Qué te parece eso? ¿Usted va a agarrar y a beber vino? Pero el vino espiritual. La revelación, porque la revelación es el estímulo del Espíritu. Cuando tú recibes revelación, te estimula. Sientes un aliento, sientes un gozo, sientes una alegría. Venid todos los sedientos, vengan a comer pan, beban leche y beban vino, gócense, alégrense. Reciban revelación para que se alegren a su nombre. ¿Y cómo es eso entonces que no podemos celebrar? Que el pueblo del Señor tiene que estar acongojado, desanimado o calladito. Si cuando el día de Pentecostés era tanto el estruendo que se oía, tanto fue el estruendo que la gente salió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Y esa gente salió por las calles. Salió por las calles. Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba, porque habitaban en ese momento en Jerusalén. Habían venido gente del Ponto, de Asia, de Mesopotamia, de Bitinia, de Frigia, de todos esos lugares. Habían venido y habían venido con los judíos a celebrar la fiesta del Pentecostés. Amén. Y los 120, que mayoría eran galileos, que no tenían esas interpretaciones de idioma, no sabían hablar otros idiomas. Dios lo tomó, porque Dios toma lo vil. Dios toma lo menospreciado, lo necio, lo que no es, para deshacer lo que es. Y al necio de Dios lo hace sabio. Dios toma del polvo al pobre y del lugar de la basura al menesteroso, al indigente, y lo exalta y lo hace poner en lugares de honra. Amén. Cuando viene el Espíritu de Dios, viene, hermano, con poder. Amén. Y tú no puedes ser alguien que haya recibido el Espíritu Santo y tu boca esté callada y no hables de lo que recibiste. No hables, no testifique, no invoque.
no exalte públicamente al que vino sobre ti a morar y está viviendo dentro de ti. Cuando el Espíritu del Señor viene, hermano, no nos avergonzamos de ese que vino sobre nosotros. No me avergüenzo del Evangelio. El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él, dijo el Señor. Por tanto, no debemos avergonzarnos de aquel que prometió, el cual es fiel y verdadero y ha venido a morar, a vivir dentro de nosotros. ¿Y cómo callarnos? ¿Cómo callarnos? ¿Cómo dejar de hablar y de testificar que aquel que prometió que no nos dejaría, que no nos desampararía, que vendría, estaría en nosotros, ha venido? Ahora yo lo siento. ¿Y cómo tú sabes que Él me dijo estas señales? Él me dio este fruto y este carácter escritural, y esto es lo que siento. Y Él me dijo que mi presencia entraría en su presencia. Él y yo seríamos uno. Y yo he sentido que Él ha venido, y ahora lo vivo yo. Siento que es Él, siento el carácter de Él, siento el fruto de Él, siento el espíritu de Él, siento el poder de Él. ¡Oh, gloria a Dios! Y mi presencia irá contigo. Y Él me dijo: en el mundo tendré aflicciones, mas yo he vencido al mundo. Y yo siento que he vencido al mundo. Que el vencedor, el que recibió todo el poder en los cielos, en la tierra, está dentro de mí. Estoy viendo su carácter de justicia. Porque ahora mi vivir, mi sentir, mi querer es vivir en las sagradas escrituras. Hay deleite en las sagradas escrituras, en que se cumpla su palabra en mi vida. Veo que hay un reflejo de fruto de carácter espiritual y siento paz y veo la paz. La paz se hace y siento y veo la paz haciéndola en mi vida. Y veo el fruto de benignidad, de templanza, de mansedumbre, de amor, de fe. Siento y experimento que ahora no soy el mismo. Él me cambió. Oí su voz y no he sido rebelde a la visión, al llamado. Me entregué. Él me dijo que vinieran todos los que estaban trabajados, cargados, y yo obedecí y me entregué a Él. Y siento un descanso. La carga me fue quitada. Los yugos se pudrieron. Las ataduras que me tenían ligada al mundo, a las vanidades, a la vanagloria, a las ilusiones de los ojos, a la mundanalidad, las tradiciones y culturas de estos pueblos, de estas naciones, de la tierra, siento que se desprendieron. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya morí esos deseos, morí el mundo, venimos a Israel. ¿Y cómo podré callarme? Allá en el Antiguo Testamento, cuando David se reúne con Samuel, y Samuel está en el aposento alto, arriba, Samuel con los profetas, y llegó David, y todo el que llegaba bajo esa jurisdicción de profeta, donde estaba la unción de profeta, donde estaba la atmósfera de ángeles, todo aquel que entraba en esa zona era tomado por el Espíritu de Jehová. Y empezaba a hablar en lengua también, profecía, porque era, dice, en una atmósfera espiritual, una atmósfera de ángeles. Y profetizaban. Ellos no querían profetizar, el Espíritu lo llevaba a profetizar. Porque cuando el Espíritu baja y toma a alguien, tiene que profetizar. Si el león ruge, ¿quién no temblará? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Y cuando Dios viene sobre alguien, viene para profetizar. Y Saúl también se asomó, porque los soldados fueron, y todos los soldados que se acercaban lo tomaban, porque ellos estaban inscritos como pueblo de Dios en la nación de Israel. Si tú te has inscrito como pueblo de Dios, en lo que tú te acercas donde están los ángeles, donde está el ministerio de profeta,
el Espíritu de Dios vendrá sobre ti también. Y viene con poder. Y vino sobre Saúl y tomó a Saúl, y Saúl estuvo profetizando, danzando en presencia de Jehová, en presencia de David, en presencia de Samuel, toda la noche hasta la mañana. Tremenda vigilia de la unción del Espíritu. Tremenda vigilia. A su nombre. Toda la noche. Y mientras iba danzando, se iba despojando de su grandeza. El Espíritu hizo: despójate de tu grandeza. Despójate de tu grandeza. Y primero que soltó fue la corona. Y fue quitándose todos los atavíos del rey, la vestidura del rey, y quedó en ropa interior, desnudo. Hermano, cuando viene el Espíritu de Dios, viene con poder. Tiene que haber un estruendo, un estrépito, tiene que haber un ruido, tiene que haber una manifestación sobrenatural para usted si viene el Espíritu de Dios sobre usted. Amén. Y usted no se va a avergonzar del Evangelio. Usted no se va a avergonzar de él. Usted no se va a quedar callado. Usted no va a ser un creyente que la pasa como dormido, apenado, avergonzado, intimidado. Adiós. Predica lo que está diciendo. Tú vas a dar soltura a lo que vino y se apoderó, porque ya no vives tú, vive Él. Ya no es usted, es Él. Él es el Señor gobernante, dueño de espíritu, alma y cuerpo de usted. Y Él es caballero respetuoso, y Él se sujeta a lo que Él dijo, a lo que Él escribió. Y Él hace conforme a todo como está escrito. Y como fue, será, y como se hizo, se hará. Dios restaurará lo que pasó. El Pentecostés en los individuos trae un estruendo, ruido, lo hace actuar raro, porque el Señor dijo que Él haría una obra rara y extraña, y en lenguas raras y extrañas hablaría a ese pueblo, a los incrédulos, a su nombre. Hermanos, ¿cómo es que recibo el Espíritu Santo y no hablamos de lo que el Espíritu Santo nos ha traído? El Espíritu Santo viene a guiarnos toda la verdad, enseñando todas las cosas. Entonces, si el Espíritu Santo de nosotros, al guiarnos toda la verdad es la palabra, enseñarnos todas las cosas, nos enseña todo lo que está escrito ahí, lo que Él dejó escrito. Él viene y revelará esas cosas, y nosotros hablaremos de lo que está escrito. Hablaremos la palabra de Dios, porque el que de Dios la palabra de Dios oye. De lo que está lleno tu corazón, eso hablará tu boca. Amén. Y si Él te guía la verdad, la palabra, Él te va guiando la palabra, te va llevando a que leas, a que escudriñe, a que te deleite la palabra. Tu corazón se va a llenar de la palabra y de tu boca va a salir la palabra. Amén. No te vas a avergonzar de Él. Y a donde vaya, a donde esté, tú vas a celebrar la victoria del Señor. Amén. Porque no serás tú, será Él. Por eso que el cristiano nacido de nuevo, el creyente nacido de nuevo, donde el Señor ha venido, hay un cambio en la persona. Hay un cambio. Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste. Amén. Llenémonos todos del Espíritu Santo. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hablaba en otras lenguas y profetizaba que Jesús era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el Señor de todos. Amén. De muertos y de vivos y muertos. Amén. Que era el juez de todo, que era el que iba a juzgar a todos, que era el que tenía el poder. Esa profecía era lo que salía a testificar
de que ese Jesús es el Señor, el Espíritu hecho carne. Todo espíritu que niega que Jesús ha venido en carne, que el Cristo ha venido en carne, que el Espíritu se hizo carne, es espíritu anticristo. Todo aquel que niegue que el Cristo ha venido en carne, que el Espíritu se hizo carne y el Espíritu es Dios. Todo aquel que niega que Dios vino en carne y cuando vino en carne se llamó el Señor Jesucristo, se tituló el Hijo de Dios. Todo aquel que niegue que Jesús no es Dios, que no es el mismísimo eterno, todo aquel que niegue que ese Espíritu se hizo carne y vino al mundo para salvarlo, es espíritu de error, espíritu anticristo. Por eso cuando el Espíritu viene a testificar que el Espíritu, que es Dios, ha venido en carne. Se hizo hombre, nació de mujer, nació bajo la ley y vino con un propósito de pagar el precio por todos nosotros, para liberarnos, para libertarnos, para confirmar que éramos de Él, que habíamos salido de Él y que volvíamos a Él y que nada ni nadie nos podía separar del amor de Él, porque fuimos elegidos, predestinados en Él. Amén. Entonces, mis hermanos, deja la tristeza, deja el desánimo, deja el desaliento. El Señor es tu pastor, el Salmo 23, te da pasto fresco, agua de reposo, arregla mesa delante de ti, te dice: yo te voy a servir, te arreglo mesa y te doy lo mejor. Vení a comer y a beber. Vamos a celebrar la fiesta. Usted tiene que cambiar su actitud. Todos debemos cambiar el parecer de servir al Señor. Al Señor hay que servirle con alegría. Al Señor hay que servirle, hay que seguirle. Hay que celebrar la fiesta. Hay que mejorar los cantos, la música para Dios. Hay que mejorar la música de tus manos, de tus pies. Tienes que mejorar tu actitud. No puedes quedarte callado delante de los tuyos. ¿Cómo se va a quedar callado usted delante de sus hijos, delante de sus nietos? ¿Cómo usted no le va a testificar? Déjese tomar por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu le posea. Ore más, busque más al Señor en oración. Crea que la promesa se va a cumplir en usted. Ore más, busque más a Dios de madrugada. Haga su ayuno. Hágale culto al Señor de agradecimiento, porque la vida en medio de la alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo, en los cantos, en la música Él está. Hagamos reuniones de salmos, himnos, cánticos espirituales. Alabemos al Señor, celebremos la fiesta. Y el Espíritu te va a tomar, y el Espíritu te va a poseer, y vas a poder hablar la palabra de Dios, y vas a poder testificar las maravillas de Él. Y Dios va a hacer cosas que va a impactar a tu hijo, a tu nieto, a tu gente, a tu familia. Se va a mover la mano de Dios. Dios no te quiere ver acongojado, desanimado, desmotivado, descorazonado. No. Levanta los ánimos, iglesia. Alegrarse, porque en su presencia hay plenitud de gozo. No se sienta cargado. Descanse en la promesa. Descanse. Yo he vencido. Desació la sombra del diablo. Póngase de pie. Si te llena del Espíritu Santo,